Seguimos, segunda parte, esperemos la llegada del doctor Caxagua, que ha estado realmente tremendo, estaba totalmente en silencio escuchándolo, el verdadero vendaval de conocimiento del doctor, impresionante. Así que esperemos seguir contando con su gloriosa compañía. Estoy viéndola por mientras el computador. Me voy a ver a mí mismo, parece que soy el único. Eso, ya se sumó alguien más. Y está llegando la gente, muy bien. Finalizó el video en vivo, no me quiere hacer caso el sistema de error. Hola de nuevo. Ya, ahí Moni, doctor. Excelente. Dos dudas pendientes del video anterior. La primera, si es que existe otro anestésico local en la historia de la terapia neural, aparte de la procaína y la lidocaína. Y la otra, la de Lightning Reaction, del amigo de Brasil. Bien, ahí tenemos que mencionar que el primero fue el clorhidrato de cocaína, que usaron campeones como Schleich, que ya en 1894 publicó su mítico libro Operaciones Indoloras, Schmerlos Operationen. Y cuando en un congreso de cirugía ante 800 colegas cirujanos de toda Europa, él criticó a la anestesia con cloroformo y con éter por los accidentes y propuso las inyecciones paravertebrales de clorhidrato de cocaína. En ese entonces creo que hasta se llegó a usar al 5%. Se le rieron en la cara, y se levantaron los 800 y se fueron del teatro donde se hacía el congreso. Tuvo al día siguiente de que Kohler presentó su paper en 1884, un periodista norteamericano cruzó el Atlántico y en el primer año hubo 800 papers publicados de anestesias locales con clorhidrato de cocaína. Los franceses fabricaron la stobaína. En su momento fue muy famosa y hasta el día de hoy algunos productos tienen benzocaína. Como anestésico, algunos productos de uso odontológico, enjuagues bucales o para angina. Pero la procaína fue reina durante muchas décadas. ¿Por qué? Porque realmente no tenía efectos colaterales, los efectos alérgicos que se le adujeron realmente ocurrían por los conservantes. Y después lo de la reacción en segundos, lightning reaction, lightning quiere decir como un relampagueo, es una reacción relámpago, ¿no? Más o menos la traducción en el inglés. Es la completa desaparición de toda la sintomatología del paciente por más de 20 horas, lo cual excede los 40 minutos o media hora de efecto anestésico de la procaína. Bien, estábamos con los modelos explicativos. En 1970, un cardiólogo muy célebre, Werner Haus, propone el término reacción mesenquimática integral o inespecífica. Non-specific mesenchimatic reaction. Y realmente era un término muy acertado desde el punto de vista de la idea del sistema básico de Pischinger y que coincide con el modelo explicativo histológico, ¿no? Desarrollado por Gottfried Kellner, que era histólogo y que sometió a innumerables pruebas durante varios años en el contexto de consultas donde se usaba la procaína como anestésico, midiendo valores sanguíneos y examinando las células del tejido afectado antes y después, etc. Y para él, entonces, la definición histológica del campo interferente era un infiltrado linfoplasmocitario generado en los tejidos, sobre todo relacionado con esa matriz extracelular, con el tejido extracelular, con los fibroblastos que ya se conocían y ya se sabía de
su participación en una especie de cicatriz en los conectivos extracelulares. Ese infiltrado linfoplasmocitario, a partir de las explicaciones de Ricker de patología relacional, ya otro rechazado y olvidado. ¿Por qué? Porque ese patólogo fue el primero en llamar la atención sobre algo muy importante y olvidado para los que todavía siguen concibiendo la enfermedad humana o animal desde el punto de vista causal, que es el suceso neurovascular previo a que aparezcan trastornos evidenciables a la microscopía. Bien, después de Gottfried Kellner, que el equipo de Viena, hace pocos de los latinoamericanos, profundizamos en la cantidad de laburo que hubo para generar ese modelo explicativo, que si vamos a los bifes es el modelo histológico realmente prodigioso. Saber que hubo tantos colegas dedicados con lo disponible en la época a tratar de evidenciar el campo interferente, ¿no? Entonces, había un tal Schwamm que lo evidenciaba con el primer aparatito de termografía clínica y medía el calor. Había el grupo de físicos como Krakmar y Hauswirth, y uno que acaba de morir hace poquito, que desarrolló la biotonometría, que lo medían por métodos físicos, el cambio en la radiación electromagnética del tejido, etc. Y así sucesivamente. Y una de las cosas interesantes que clínica, histológica y funcionalmente resalta, es que si yo le saco sangre a un paciente de un lado y del otro, y hay un campo interferente de un lado del cuerpo, los valores pueden dar distintos. Los valores del recuento hematimétrico, ¿no? Ahí tenés otro modelo interesante para discutir. En esa época también los odontólogos se metieron muchísimo y trabajaron de una manera... A ver, hoy en día se toma en cuenta algo como evidencia si estadísticamente cumplimos con ciertos requisitos al presentar ese trabajo, ¿no? Y hay médicos que examinaban 2.000 pacientes y hacían la estadística. Arno Rost, por ejemplo, uno de la Universidad de Gießen en Alemania, que revisaba a sus pacientes odontológicamente en un sanatorio, agarraba 3.000 pacientes y contaba cuántos focos tenían. Ralf Turk, de Bad Pyrmont, algo así, de una ciudad de Alemania, que presentó una casuística de 6.000 pacientes y él era cirujano bucomaxilofacial, además de odontólogo. Se hacía ese tipo de trabajo sobre 1.500, 2.000, 700, que estadísticamente es imbatible presentar una evidencia así. Y sin embargo, eso hasta el día de hoy, ¿viste?, se considera una locura. Se sigue aceptando que ese concepto de foco bacteriano se limita al tema de enfermedades por diseminación de estreptococos, pero el tema de lo neural y de lo neuroalérgico, pero sobre todo de la intervención de una lesión crónica, muda, silenciosa, no se toma en cuenta. Y te voy a decir lo más importante acá, que yo creo que tenemos que levantar la mano, y yo no soy comunista ni muy admirador de los regímenes rusos ni de las revoluciones rusas. Yo soy más tendiente a las versiones anárquicas, libertarias, y ahí tenemos que aplaudir a los rusos. Los rusos agarraron e hicieron una cantidad de experimentación desde la visión de Pavlov, del reflejo condicional, porque está mal dicho, reflejo condicionado. Incorporaron la variable psíquica, cosa que en Occidente, hasta el día de hoy,
al médico le importa 3 cornos lo que te está pasando psíquicamente, salvo si cobra el ana para prescribirte medicamentos psiquiátricos, ¿no? A los rusos hay que aplaudirlos. Y ahí está la versión cibernética del campo interferente, que el grupo de hematólogos como Fleischhacker y un neuropsiquiatra llamado Gross hicieron un rescate de esa visión cibernética que Anokin, Speransky habían anticipado antes que Wiener, y es de la retroalimentación de esos impulsos, viendo al sistema nervioso como en la época se podía ver. Nosotros, históricamente, desde los espíritus animales en el siglo XVI, y mucho antes, en la antigua Grecia, que se creía que los nervios conducían espíritus animales, animalis, pero animalis no de animal, sino de animar, ¿no? Hasta las visiones que tenemos hoy de los sistemas de intercomunicación, siempre imitamos a los aparatos que creamos. Cuando surgió el telégrafo, el sistema nervioso era un telégrafo. Cuando surgió el teléfono, ya era un sistema telefónico. El sistema eléctrico, después el computador, después el sistema autopoiético, y etcétera, etcétera. Y hoy en día tenemos que, entonces, para terminar lo de la cibernética, es importante el tema de que a los rusos hay un tema político ahí muy importante, histórico, y es que siempre les arrebataron el ser los pioneros en un tema. Y se los arrebataron porque los europeos, la ciencia de hoy es eurocéntrica. Entonces los rusos siempre fueron considerados por Europa como los empleados de servicio que entraban por la puerta de servicio, y ahí hoy en día hay que reconocer que la zona de Head son zonas de Sakharin Head, que los descubrimientos sobre diencéfalo de Bikov fueron previos a los descubrimientos de los europeos, hubo muchos arrebatos ahí. Bien, y mencionamos lo energético, y ahí, cuando llegamos a la transmisión Wi-Fi de información, entonces ahora hay que pensar en el modelo explicativo Wi-Fi del campo interferente, ¿no? ¿Vos qué pensás? En un contexto donde China no acepta la posibilidad de transmisión Wi-Fi de conciencia entre conciencias humanas o de seres vivos que adquieren cognitivismo, ¿vos qué pensás? ¿Existe una interferencia Wi-Fi? ¿Que tenemos una comunicación Wi-Fi entre nosotros? ¿Eso? No entendí. Sí, no, nunca me había sentado a pensarlo, pero es muy posible. Partiendo por el vínculo, uno clásico, vínculo madre-hijo. De partida. La madre se entera a 3.000 kilómetros de distancia mi hijo está pasándole algo. ¿Y cómo explicamos eso? Bueno, tenemos un modelo explicativo desde la física cuántica y desde la física escalar, ¿no? Si realmente nosotros somos un conjunto de sucesos energéticos, de nubes, de torbellinos de energía, que son los átomos, entonces, vaya si tiene que haber un efecto que no sea evidenciable desde lo físico y químico clásico, ¿no? Que sea evidenciable por resonancia electromagnética, por la física escalar lo explica, incluso explica esas anomalías de cómo el pensamiento, lo que desde la ciencia moderna se ha catalogado como con una especie de chauvinismo temporal y étnico, si lo hicieron hace tanto tiempo, no sirve, no es científico, y si lo hicieron esos negritos, menos, ¿no? Pero sin embargo, el vudú, la medicina vudú, era explicada de esa manera, de que el pensamiento negativo puede enfermar. Y te voy a contar una que para mí sigue siendo como parte de un misterio que me atrae irresistiblemente. Un veterinario me trae a su esposa, que tenía migrañas desde hacía décadas, y empezaron, cuando le pregunto cuándo empezaron,
empezaron cuando su hermana murió antes de que ella y la hermana pudiesen disculparse mutuamente de una pelea muy fuerte, y entonces ella no sentía que ahí empezó y que estaba relacionado con eso. Lo fantástico de la terapia neural es que nos embellece la vida porque nos facilita enormemente el trabajo y nos da tiempo para explorar, para ser curiosos, nos da tiempo para ver la vida con los ojos de la misma vida, a la luz de los ojos de la misma vida. Esa mujer vuelve a la siguiente consulta, después de un mes, y me dice, no tengo más migrañas, doctor. Y me dice, le voy a contar que en los días siguientes soñé que me reconciliaba con mi hermana, y a partir de esa noche no tuve más migrañas. Un científico moderno diría que no acepta que nuestro sistema cognitivo, nuestra capacidad de conciencia, es una parte, tiene partes de mecanismo de máquina simbólica, y diría no resiste un análisis psicoterapéutico, ¿no? Pero realmente es notable cómo el mundo de los sueños incluso se modifica cuando hacemos terapia neural. Con lo cual, nos quedaría por profundizar en el concepto que tenemos de psiquis, ¿no? Para definir lo que algunos dicen campo interferente emocional, por ejemplo. Y cuando decimos emocional, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Cuál es tu emoción? Energía en movimiento, dicen por ahí. No, yo no tengo una... Conciencia, me gusta. Los cosmistas rusos fueron realmente unos genios. Los rusos, ese campo unificado de conciencia es un concepto que los cosmistas rusos son un fenómeno realmente singular dentro de la vida cultural de la ciencia rusa. Ellos sostenían, y lo siguen haciendo hasta el día de hoy, y eso incluso influyó mucho en su forma de hacer política y de vivir, sostenían que nosotros somos antenas repetidoras de un flujo constante de conciencia que corre el universo entero, que el universo era conciencia y que nosotros éramos antenas repetidoras. Y un ruso incluso llegó a inventar unos especies de sarcófagos hechos con espejos metálicos que se llamaban los espejos de Garayev o algo así, o de Kaznachev, algo así, donde vos te metías y como eran metálicos y bloqueaban la radiación cósmica, vos podías conectarte fácilmente con ese flujo de conciencia universal. Interesante, ¿no? Superaría esa división mente-cuerpo en forma radical. Ahora, los neuralterapeutas decimos que somos, filosóficamente, la terapia neural se inscribe dentro del monismo. No del monismo de ser monos, del monismo en relación con oposición al dualismo, ¿no? ¿Queda gente, che? Sí, unos pocos. Pero después esto lo ven como 400 personas. Después lo ven como 400 personas. Sí. Entonces, Bueno, emoción no es algo separado de cuerpo, ¿no? Entonces eso rompe con el dualismo clásico de Descartes, que decía pienso, luego existo, algo así, y que políticamente fue muy hábil y sobrevivió 400 años porque le entregó el cuerpo a la ciencia y el resto a la iglesia, ¿no? Entonces, desde la terapia neural reconocemos que hay una unicidad del organismo. Ahora, yo siento que no tenemos muy en claro algo que, si queremos verdaderamente ser transdisciplinarios, tenemos que aprovechar los conocimientos de los avances de cada disciplina para justamente tratar de descubrir o de crear modelos explicativos en zonas que no están cubiertas por ninguna disciplina. Y la terapia neural tiene una ventaja ahí. Nosotros tenemos un laboratorio viviente. Y si queremos ser transdisciplinarios, tenemos que incorporar
los avances. Y esos avances hoy nos dicen que ni siquiera hay una solución de continuidad entre central y periférico. Esos avances rompen con la noción de centro respiratorio. La noción de función ha cambiado. Desde los sistemas funcionales de Anokin, para armarse un sistema funcional, esas neuronas no necesitan estar cerca una de la otra. Y esa misma neurona que participa de ese sistema funcional puede participar a la vez de 3 o 4 sistemas funcionales. Y Anokin, muy sabiamente, incorporó la socialidad, la actividad biosocial de los seres vivos a nivel zoológico, a nivel veterinario y a nivel humano, social, al decir algo muy importante. El tema de que hay que satisfacer necesidades que son inamovibles y para eso tenemos todos los homeostatos de los distintos sistemas, pero que no se puede separar uno de otro. ¿Y por qué seguimos en el cerebrocentrismo afectivo que impera hoy, donde la mayoría de los neurocientíficos siguen creyendo que la vida emocional de un ser vivo parte de un sistema nervioso central lo suficientemente complicado como para generar ese tipo de coordinación? Y para vos, ¿quién regula y monitorea la actividad de quién? ¿El central del vegetativo o el vegetativo de...? A ver, ¿cómo es eso? Es que la linealidad es tan... No sé, la verdad, para mí son los dos a la vez. El todo a la vez. Yo creo que el vegetativo es el que de algún modo coordina la actividad del central. Y por eso nosotros en terapia neural vemos tan frecuentemente el tenor de reacciones y de sucesos emocionales que vemos. No sé, ¿vos practicaste otras medicinas antes de hacer terapia neural? Partiendo por la alopática. Parte de la alopática. Alternativas. No. Por ejemplo, no sé, osteopatía, homeopatía. No. Yo nunca presencié las cosas que presencié haciendo terapia neural y eso realmente me movió todavía mucho más la curiosidad, ¿no? Así que el tema emocional es muy importante. Hasta ahora nosotros seguíamos como neuralterapeutas en nuestra formación, acá en esta especie de torbellino de ideas que se genera en cada uno de los eventos. Yo llevo 15 años trabajando con grupos, intentando formar neuralterapeutas y antes de terminar mi profesorado universitario se ve que alguna pasta tenía para el asunto porque en mi primer curso salieron 5 formadores argentinos. Hice el primer curso en la Universidad Maimónides, donde dirigía un área del célebre proyecto de Ignacio Fogel, un médico uruguayo que vivía acá en Argentina, uno de los más eruditos de toda la historia de la medicina sudamericana, y creó un departamento de medicina complementaria integrativa con 16 unidades. Yo dirigía la de terapia neural, y de ese grupo salieron Andrés Peralta, Pablo Cobal se unió en intercambio para dar puntos gatillo a cambio de poder hacer el curso como jefe de trabajo práctico. Búfalo, que era el doctor Búfalo, Eduardo Búfalo, era veterinario y se quedó tan dado vuelta que hizo la carrera de medicina después. Y hoy también da cursos. El doctor Daniel Barbosa, que armó un lindo proyecto en la zona aledaña a San Marcos Sierras, en Córdoba, donde siguen atendiendo en un fin de semana por mes gratuitamente 200 pacientes y donde los colegas pueden tener mucha práctica. Andrés Peralta con Caminos de Cura, primero en Córdoba y ahora en Tras la Sierra, en Villa Las Rosas. Quiero decir, entonces, pero aún así, en ese torbellino de ideas, todas estas cosas que iban surgiendo a mí me movilizaron muchísimo y el campo interferente para mí más importante que genera
yo diría groseramente, casi el 100% de las emergencias de esos procesos de salud-enfermedad que se van cronificando en todo lo que es patología crónico-degenerativa, es la conjunción de todo lo que se olvidó la medicina, la biomedicina, a nivel toxicológico, y es que cómo vas a poder tener resultados con padecimientos crónicos degenerativos si no tomas en cuenta lo que llenó el barril. Ahí está la metáfora del barril, ¿no? De un barril que nos permite el fenómeno de alostasis, lo que un ruso discípulo de Speransky llamó individuo aparentemente sano, ser humano aparentemente sano. Durante 50 años tenemos la capacidad de soportar una carga de toxicidad que nadie está tomando en cuenta, de soportar una carga de sustancias que recién ahora se están descubriendo, como el ARN de interferencia que viene en los lácteos y en muchas especies de plantas de gran consumo mundial, como el trigo, por ejemplo, que son los exosomas que tienen ARN, más de 50 tipos distintos, ya se conocen 70 tipos distintos de ARN de interferencia, que es como un editor de nuestro genoma, el ARN de interferencia. El ARN de mensajero es la parte del ribosoma, sería, está el genoma, está el fenotipo y el ribotipo, que sería la tercera pata que le faltó a la medicina tomar en cuenta en la gran discusión biológica de qué es más importante, si el fenotipo o el genotipo, ¿no? Entonces, ese ARN de interferencia que viene recién siendo descubierto en la última década, 15 años, también es un campo interferente, porque nos está alterando la información que no corre por vía neural. Entonces hay un campo interferente de relación con el medio ambiente a nivel nutricional, y es la lectura del campo interferente intestino que aprendimos por primera vez de Barop en el 2006 en el Congreso del Sur en Villa Langostura, ¿no? El campo interferente intestino es importantísimo, quizás uno de los más importantes. ¿Y quién lo toma en cuenta hoy en día? Te viene un paciente con una enfermedad neurológica, ¿quién hace un celíaco para una enfermedad neurológica? Como buscando el campo interferente, ¿no? Entonces, claro que yo puedo hacer un ganglio del trigémino buscando paliar esa interferencia cuando sospecho problemas acá. Pero te viene una persona con una trigeminalgia y se cura con un celíaco. Eso es re loco, ¿no? ¿Y por qué se cura con el celíaco? Porque empieza a transformarse por completo todo eso, toda esa población, lo que se llama hoy el microbioma, ¿no? Es interesante. Ahí tenemos otro modelo explicativo, ¿no? Sí. El modelo simbiótico. Bueno, simbiótico. Yo quedé con dudas con el modelo ensomatósico. La ensomatosis es un término, o ensomatosia, es un término que en griego quiere decir algo así como encarnación, incorporación, corporeización. Y se refiere al campo interferente que recientemente se ha tornado como parte de la terapia neural en algunos sectores que incorporaron conocimientos que vinieron más que nada de todo ese circuito de psicólogos corporales que se inició con Wilhelm Reich, que fue un discípulo de Freud, con su teoría del orgón, que empezó a señalar que había, de algún modo, que no era suficiente con el diálogo para curar. ¿Por qué? Porque había conflictos que ya estaban tan internalizados o de algún modo tenían relación con represiones tan fuertes que si vos no intervenías a nivel vegetativo, no había solución. Entonces, Wilhelm Reich trabajó
inicialmente con la vegetoterapia. ¿Oíste hablar de la vegetoterapia de Reich? Nada. Él veía 7 bandas fundamentales relacionadas con los 7 plexos más importantes, o con los chakras, y si en la terapia, aparte del diálogo, él te obligaba corporalmente a exagerar esa tensión al máximo. Por ejemplo, una persona venía con patología cefálica y él veía que estaba esa persona con la frente toda arrugada, entonces él durante unos minutos lo hacía hiperventilar exagerando esa tensión muscular. Si la tensión era en el diafragma, con determinados ejercicios físicos, lo llevaba a un punto de exageración que producía una especie de catalización y una reacción muy fuerte que adelantaba a pasos agigantados lo que no se lograba en esa época con la terapia analítica verbal de libre asociación. Entonces Reich formó mucha gente, entre ellos a Gerda Boyesen en Dinamarca y otros personajes más en Europa y en Estados Unidos que dieron origen a todo un área de trabajo que se llamó la psicoterapia corporal, Body Psychotherapy. Y eso influyó mucho sobre osteópatas, influyó mucho sobre neurofisiatras como Bobat, influyó sobre Myers, influyó sobre determinados investigadores que popularizaron conceptos relacionados con las fascias, relacionados con las memorias que se pueden guardar en el tejido conectivo, y ahí tenemos el modelo del organismo cristalino líquido o del modelo miofacial. En el caso del modelo de los cristales líquidos, fue para mí también una forma de llevar a su máxima expresión esa búsqueda causal, y en esa búsqueda causal me encontré con relaciones interesantes. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista del modelo del organismo cristalino líquido, el rol del sistema nervioso vegetativo sería favorecer la inflamación para enlentecer el tráfico de información en un sistema que básicamente es 100 veces más veloz, que no necesita trasladar los electrones, en este caso es una semiconducción eléctrica por protones, y hoy ya está confirmado que en los sitios de trauma siempre hay, en los primeros milisegundos, hay una semiconducción eléctrica positiva que discurre por esos tejidos conectivos que se consideraban de relleno. Lo más importante no es el tejido conectivo, sino el agua corporal. Y hoy ya se sabe, a través del trabajo de Gerald Pollack, este bioingeniero que trajimos a Argentina en 2013, que amplificó y le puso 4 colores al trabajo en blanco y negro de un físico chino, Gilbert Lin, con el tema de la hipótesis de absorción e inducción, que le dio un rol central al agua. Y antes que él estuvo Troshin en Rusia, dándole ese rol central al agua en la biología. El agua es la gran olvidada en la terapia neural. La procaína ciertamente debe tener efectos sobre el agua corporal. Debe favorecer una disposición especial que hace que los protones puedan ir saltando en cadena de margarita entre moléculas de agua unidas por doble enlace de hidrógeno. Entonces, desde el punto de vista físico-químico, realmente da vergüenza cómo las facultades adolecen de toda esta visión moderna, que es la visión biofísica del campo interferente. Sí, interesantísimo. Falta uno, el de la polémica. Entonces, volviendo a eso, imagínate, colágeno, tejidos conectivos, agua, formando todo un continuo en todo el organismo, donde hoy se sabe que todos los impulsos que entran a través de lo sensorial, a través de lo químico, a través de lo físico, electromagnético, se relacionan primariamente con este sistema, digamos, celular, que llámalo sistema acueo, cristalino líquido, llámalo, incluso llámalo neurovegetativo y sistema básico de Pischinger, llámalo sistema humoral, lo que quieras, lo que hace es ser un sistema de enfrentar distintos tipos de estímulos
mediante el mismo mecanismo básico de limitar la cosa para que se pueda manejar, y cuando se ve excedido va saltando, digamos así, y a otros ámbitos, como por ejemplo tomar la mitad del cuerpo, pero sobre todo, el primero en señalar que podía saltar a cadenas musculares fue Dieter Gross, un neumonólogo austríaco, que fue del grupo de Viena, y Bergsman. Escribieron un libro sobre fenómenos electromagnéticos o bioelectromagnéticos en la medicina reguladora en el año 94. Y él ya señaló que a través de cadenas musculares, de músculos que formaban cadenas y que hoy en día le llamamos trenes anatómicos a partir de Myers, o cadenas musculares, un campo interferente podía generar efectos a distancia a través de las miofascias. Y bueno, hoy llegó a su máxima expresión el estudio de la disciplina de la fasciología. Entonces, fíjate vos en qué terminó el trabajo mítico de Reich. La hija de Reich, Eva Reich, desarrolló el masaje en ala de mariposa, que es un masaje que genera efectos máximos con impulsos mínimos. Y va trabajando sobre las fascias. Está el trabajo de Aida Rolf, está el trabajo de Feldenkrais, un israelí, el trabajo de Alexander Lowen, hablando de las corazas bioenergéticas. Y hoy en día hasta podríamos decir que hay memorias que se depositan en ese tejido, ¿no? En las fascias. La fascia va acumulando depósitos excesivos de colágeno en las áreas de tensión. Entonces, está también el modelo, si querés, digamos, medioambiental del doctor Rea, que dirigió un centro toda su vida de toxicología y de un CDC. CDC es Communicable Disease Center en Estados Unidos, y fue el único científico norteamericano que en 5 tratados de reversibilidad de enfermedades crónicas degenerativas cita a nuestros próceres, cita a los Huneke, cita a Perger, cita a Pischinger, a Hartmut Heine, que también contribuyó mucho con desarrollar la teoría humoral del campo interferente. Hacer una historia para mostrar que hay una continuidad en ver que todos los líquidos y el extracelular son muy importantes. La ensomatosia es el término que habla de la gravedad y el movimiento. El campo interferente ensomatósico sería el campo interferente originado por las tensiones e irritaciones transducidas a los sistemas de transmisión de información por trastornos de nuestra postura, la gravedad. Y tendría que machetearme para ver el que creó el término, pero no importa. Es interesante el término, ¿no? Para cortar con la anatomía, que es tratar de entender cómo somos estudiando algo que no somos. Claro. Efectivamente. Ahí los vimos todos. Creo que están, ¿no? Sí, están todos. Me gustaría referirme un segundo más al último, que lo mencioné así de coté, y que es el campo interferente del contexto, ¿cómo decirlo? El campo interferente de las jerarquías donde un tercio de la humanidad vive a expensas del trabajo y la energía del otro tercio. Yo entiendo que hay diferencias y jerarquías reales. De hecho, yo hablaría de holoarquías, porque jerarquía yo podría hablar de una máquina. A ver, es mucho más importante el engranaje central de un motor que un tornillito de la periferia, ¿no es cierto? Ok. En el caso de las sociedades humanas, estudiado desde la complejidad, es muy importante el campo interferente que se genera en la vida de la gente cuando, lo que Reich llamaba, que cuando nuestro animal interior es
apaleado a tal punto que ya no tiene recuperación y esa persona queda fuera de la trama social de por vida, no tiene forma de ser recuperada prácticamente, y lo ves en los psiquiátricos, en los loqueros, por así decirlo, lo ves entre la población de homeless. Un psiquiatra argentino se iba abajo de los puentes a cocinarle a los lincheras. Yo he conocido científicos que sufrieron tanto que quedaron en situación y terminaron siendo lincheras alienados por el nivel de trauma sufrido. Y ese nivel de trauma no tendría que haber estado interpuesto en su camino si realmente los estados y gobiernos hicieran bien las cuentas con los impuestos que les pagamos, ¿no es cierto? Entonces yo creo que gran parte de discusión sobre los campos interferentes es quitarle el aspecto, el contexto y la atención que hay que poner como neuralterapeuta en ser los tres tipos de médicos a la vez: el médico de laboratorio, el médico asistencial y el médico político. Ser un educador. El doctor viene de ahí, ¿no? Doctor viene de docere, que es ser un maestro, un educador, ¿no? Alguien que intenta dar el ejemplo, por lo menos. Exacto. Ahí creo que lo vimos todos, ¿no? Sí. Hasta el interferente perversión humana. Uy, pero quedé con ganas de leer a Nokin, tanto que lo nombró. Está buenas ideas, no lo había nombrado como del staff de Russo. Si querés, hacemos así: ecomedico@gmail.com. A quien me mande un mail, le mando una carpeta con prácticamente todo lo que pude encontrar de Anokin en inglés, en ruso, francés, hasta de Anokin hasta... ¿Ecomédico TN o ecomédico nomás? No, ecomedico@gmail.com. Ahí va el... Créame que le voy a mandar el correo. Y voy a publicar el sitio web del Instituto Argentino de Terapia Neural, es en neuralterapia.net. Y en la sección de información para médicos hay algunos artículos bastante interesantes, pero no de neurociencia rusa todavía, porque estamos armando una base de datos. Junté con un equipo de gente, pero básicamente buscando más de 70.000 papers y libros vinculados a las distintas disciplinas relacionadas con la terapia neural, y estamos armando la fundación, el Grupo Neurar, que es una fundación que se va a llamar Fundación Neurar, unida al instituto, para poder poner esto online abierto a todos los miembros de la comunidad neural. Qué bueno que se comparte el conocimiento para... Pero, a ver, los rusos lo lograron. Esta chica de 25 años hackeó todas las librerías científicas, rompiendo con el feudalismo de la información científica, del conocimiento, donde siempre están los señores feudales que luquean y hacen el costo con justamente lo que enferma, que es esta situación, y no lo digo desde un punto de vista clásicamente político, de que cómo un ser humano no se va a enfermar si es explotado cuando en 1 hora y media de trabajo realmente satisfaría sus necesidades y está trabajando y no llega a satisfacerlas. Mientras las empresas lucran con la destrucción de la familia y van preparando a los chicos en el televisor y en el celular para que sean consumidores sumisos del monopolio médico, ¿no? Bien. Terrible. Bien, regla número 1, entonces, a la hora de aprovechar el efecto campo interferente es las inyecciones profundas son importantes. Si vamos a las chicanas, o sea, los yeites que uno va con los años viendo, no hay terapia neural que se precie de ser llamada terapia neural si no comprobamos esa existencia de campos interferentes en ganglios profundos cuando falla todo lo demás. ¿No es cierto? A veces no te ha pasado de que hiciste 10 sesiones y no pudiste curar al paciente o ayudarlo a salir de su padecimiento. Bueno, ahí hay que buscar lo que realmente no tiene lógica. Y es por ahí el mismo paciente
no recuerda el padecimiento. Exacto. Lo impositivo del Dios mercado, dice. Mirá, la noticia es que Felipe Solá firmó con China un acuerdo para producir desde Argentina 50 millones de cerdos al año para llevar a China. Así que aquí les habla el doctor Kaxauer desde el chiquero del mundo. Qué bárbaro, ¿no? El Dios mercado. Bueno, contame algo, alguna experiencia singular que hayas tenido con algún campo interferente en terapia neural vos. En este momento, se me vienen a la mente varias, pero de eso mismo me surgió la duda con el tema de los campos interferentes odontológicos. Porque, como había comentado al principio, no, no era, yo lo entendí como que no era tan necesario ir dirigidamente a buscar un campo interferente como estructura. ¿Ya? No, yo no dije que no era necesario, sino que el recurso que tenemos los médicos para comprobarlo es la panorámica y el examen y sobre todo cuando haces el famoso test. Respecto de las otras formas, como por ejemplo los test dinámicos musculares, kinesiológicos, ¿no?, que se llaman clásicamente, está bien acompañar durante un tiempo en tu formación, por lo menos tratar de decir no me lo paso por alto si es grosero. Yo le pido una panorámica a todo paciente mayor de 35 años y a todo menor de 35 que sospecho, yo le pido una panorámica a los pacientes. Ahora, realmente cuando puedo evitar pedirla, a ver, si el paciente es menor de 35 y puedo evitar pedirla porque no hay nada grosero, me gusta derivar más a trabajar sobre la oclusión y los terceros molares que puedan generar el concepto de espina irritativa, que a ver el tema de los nicos, de la osteonecrosis, y a ver si hay infecciones, porque hasta los 35 el organismo lo puede compensar desde lo corporal. Ahí está el concepto de cociente vegetativo que elaboró el Wilhelm Raab, un odontólogo y médico que ya en el 50 publicó uno de los primeros tratados de anestesia local odontológica y hacia los 70 difundió en la Universidad de Viena, en Austria, este tema. Es el cociente vegetativo. Es la capacidad de compensar desde lo corporal, de los campos interferentes corporales, la irritación que viene desde lo odontológico. Entonces, una persona joven que te viene con una brochette de campos interferentes, 5 clásicamente, algunos 3, ¿no?, juntos, simultáneamente generando irritación, trabajando desde lo físico, ¿viste? El paciente mejora espectacularmente, aunque vos, digamos, no hagas cosas cruentas, como por ejemplo a veces operar una osteonecrosis maxilar o operar una muela de juicio que finalmente te deja con un problema neurológico de la rama maxilar, ¿no? Claro. Y entonces el cociente vegetativo es eso, es ver la relación y siempre tomar, digamos, la decisión de lo que no dañe. Una vez me vino un paciente con olor a culo. Ya. Pobre. Estaba tan solo porque tenía una vergüenza inacabable, porque tenía una secreción constante por el esfínter anal y todo el tiempo un olor insoportable. Y yo hasta el día de hoy me siento mal de haberle indicado que se saquen los 4 molares porque no encontré su campo interferente. Pero el recurso, cuando todo lo demás falló, y los 4 molares no lo ayudaron nada, pese a que hacían espina irritativa. ¿Y la de quién? Depende. ¿No? ¿Y al final? ¿Qué fue? Ahí quedó. Ese es uno de mis fracasos admitidos, que para mí no es un fracaso porque hasta el día de hoy seguimos relacionados con él. Él después se dio cuenta de muchas otras cosas, cambió su vida, la dieta, pero por lo menos yo no tuve esos efectos milagrosos como los tuve con cosas de lo más
absurdamente imposible. Una esclerosis múltiple curada en una sesión, paciente que detuvieron el avance de cánceres, esclerosis laterales amiotrófica. Los trastornos resistentes a la capacidad curativa de la medicina, las enfermedades crónico-degenerativas llamadas incurables, quiero decir, para nosotros es el perfil típico de paciente que nos llega, ¿no? Bueno, ¿y? Hola. Sí. ¿Algún otro? ¿Algún otro paciente que me cuente? ¿No tenés una anécdota célebre para contar? De la que me acordé ahora, pero no es tan, no es tan potente. Y todavía me acuerdo de la cara del paciente. Era un paciente que venía por un dolor lumbar de mucho tiempo. Fue uno de mis primeros casos. Y tenía no sé si el concepto es correcto, tenía un diente supernumerario acá en el paladar. ¿Ya? Y haciendo mis primeras armas en terapia neural, apliqué el neural terapéutico ahí, en la zona palatina. Y al paciente se le alivia el dolor, pero de una manera, yo diría que como un 99%, y me mira con una cara de espanto. Pero sí. Esto es imposible. Una cara de espanto y se fue corriendo. Se fue corriendo. Se fue corriendo. Y venía todo doblado. Y claro, y se le pasó, pero la cara que puso, como que no entendía qué fue lo que pasó, de verdad. Me dejó sin palabras, como muy, no sé, de verdad. Bien, ahora yo me pregunto, Julio, ¿cómo se puede hacer para, de algún modo, generar trabajos que pongan más el énfasis no en la historia única, sino en los aspectos cualitativos estadísticos que no se están tomando en cuenta en el doble ciego randomizado, ¿no? Sí, es un tema. Todavía no Tenemos que entender, yo te digo que políticamente, dentro de lo que es el estado actual del rol de la ciencia en el dolor de la humanidad, en el sufrimiento de tanta gente integrante de este loco mundo, es importante dedicarle tiempo a la filosofía, a la epistemología, a la metodología de la investigación, porque vos te pensás que el gigante con pie de barro en el que se ha convertido la biomedicina, este monopolio, ¿va a ser fácil que deje de enfermar tanto a la gente? No va a ser fácil. Entonces, vos te pensás que yo ya fui un ludita en una época, dediqué mucha energía a colaborar con movimientos ecologistas y dentro de la ciencia con el movimiento de oposición al uso irresponsable de los transgénicos, y me di cuenta de que la única forma de que las cosas cambien es tomar conciencia de que cambian desde adentro. ¿Entendés? Entonces, la terapia neural es sistémica y compleja y transdisciplinaria si nos tomamos bien a pecho el tema este de cambiarlo desde adentro. Entonces, cambiarlo desde adentro no significa entrar a una universidad zombie para que por plata te terminen formateando la vida y te terminen generando toda esa tarea gigantesca de hacer referencia para los trabajos estadísticos y publicar y bla, 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 bla. Estoy de acuerdo de que la ciencia, yo me reconcilié con la ciencia, Julio, con la ciencia moderna y con esta ciencia eurocéntrica, me reconcilié con Descartes, con Newton. Ya. Porque me di cuenta de que satisfacer la curiosidad para mí natural que tenemos los humanos no tiene precio, pero tiene que haber una virtud epistémica y en este momento gran parte de la responsabilidad del campo interferente ciencia médica, que biomedicaliza la vida de la gente, es ese cientificismo, esa impostora que está reemplazando a la verdadera ciencia. Y eso hay que tenerlo sobre todo para ustedes los jóvenes que están en sus primeras décadas de terapia neural, es fundamental tenerlo en cuenta, de que no hay fracasos y no hay éxitos,
sino que hay amigos, y de que es importante no ceder a la tentación de ser aceptado por los... ¿Vos dialogarías con quien asesinó a un familiar tuyo? No. Difícil. Que se me cayó justo. Difícil. No, bueno. En este momento la medicina con su iatrogenia es parte de ese daño legalmente aceptado. Eso es parte de mostrarle al resto de las disciplinas que veo que están maravilladas con la molecularización de la vida, como la medicina ortomolecular, que es valiosa, todo bárbaro, pero a mí lo que me fascina de la terapia neural es que es tan simple de hacer, cuando viste que hay un repertorio, hay que relacionarse, bla, 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 que da tiempo para poder desarrollar lo otro, y es debilitar ese contexto donde viven nuestros pacientes, que son víctimas de un complejo científico, tecnológico, industrial, que es el que está generando estas situaciones de sometimiento, de discriminación y de exageradas medidas que terminan siendo estratagemas para lograr objetivos de gente demente. Porque no puedo considerar otra cosa a quienes condicionaron estos 4 meses que ya llevamos de aislamiento. Terrible. El doctor se va a cortar. Bueno, muchas gracias por la clase magistral que se mandó. Me hubiera gustado que sea en vivo. ¿Ah? Me hubiera gustado que sea en vivo, y nos vamos a ver pronto, porque pronto vamos a estar en Santiago cuando se restablezca la comunicación, armando unas experiencias de compartir allá en Santiago. Como que se pueda de todo corazón y que no haya otro estallido, no sé, pero gracias. Gracias de verdad por acompañarnos y la paciencia. Gracias a todos los que estuvieron, y a vos. A los que aguantaron hasta aquí, muchas gracias de corazón, y bueno, la fiesta seguirá. Gracias por el aguante, porque yo hablo. En algún momento. Un abrazo. Claro, querido. Dios.